Hola polinesios, hoy voy a hacer mi Draw My Life y les voy a contar una historia muy bonita donde existía un señor llamado Rafael y una señora llamada Verónica. Ellos se amaban mucho y tenían dos bebés, una que era de color chocolate y otro que era de color leche chocolate. Y ellos decían, no, nos hace falta un color, y entonces dijeron, el de leche. Pero en realidad no salió de color leche, salió roja y gorda. Ya saben de quién hablan de mí. Yo era una bebé gorda y roja, de color camarón. Bueno, así me decían, que era un camarón. Ese bebé nació en 1995, el 18 de abril. A la semana de que nací, mi papá se fue a Estados Unidos, exactamente a Nueva York. Y como mi mamá vio que estaba muy triste, al año 6 meses me llevó a visitarlo. Y allá me quedé a vivir 6 meses, pero me regresé porque extrañaba mucho a mi mamá. Y yo no sabía que ese señor grande y alto, con bigote y barba, era mi papá. Así que en las noches le pegaba. Bueno, yo no sabía que era mi papá. Yo no fui a la guardería igual que mis hermanos. Yo me la pasaba en casa, de brazos en brazos, de conocidos en conocidos. Y yo entré al kinder a los 3 años. Sí, ya sé, creo que nadie entra a los 3 años. Pero pues yo era la más chiquita de todos y aparte mi uniforme me quedaba hasta el tobillo. Me veía muy rara. Mi kinder lo hice de 4 años por ser tan pequeña. Yo siempre fui de tamaño muy pequeño. Así que cuando iba en tercero de primaria, los profesores me decían, tú niña, ¿qué haces aquí? Y me mandaban a la fila de primero. A los 6 años me empezó a mandar lunch, el fabuloso y famoso sándwich. Sí, no me gustaba mucho el sándwich, así que lo tiraba. Una vez mi mamá me cachó y me hizo comérmelo al lado de ella. Y desde ese momento supe que odiaba la mayonesa. Como yo era muy pequeñita y mi mamá era maestra de los grandes, siempre me llevaba a sus excursiones o campamentos. Me encantaba estar en los campamentos, aunque fuera muy chiquita. Me gustaba estar en el bosque de noche, jugar, lanzarme por resbaladillas, mojarme. Bueno, ustedes saben, todas esas cosas que se hacen en los campamentos. Cuando era pequeña a mí no me gustaba comerme los cornflakes, sino las croquetas de mi perrito. Sí, era un perrito salchicha, negro, se llamaba Pinky, era muy lindo. Y solo recuerdo cuando le quitaba las croquetas de su plato, se me quedaba viendo así de, ay, ¿por qué te llevas mis croquetas? Y eran muy sabrosas. Y un día me cachó mi mamá comiéndome las croquetas. Me llevó al doctor y la doctora le dijo, ay, no tienes ningún problema, tiene muchos nutrientes, así que no le va a pasar nada a tu hija. Y un día desperté con nariz y orejas de perro. Ok, no, pero hubiera estado padre. Cuando era pequeña no podía pronunciar mi nombre, Leslie. Entonces yo decía Gigi. Brincaba de felicidad cada vez que decía Gigi. Toda mi familia le gustó mi nombre y siempre me lo dijo. Cuando tenía como 10 años me daba mucha pena que me siguieran diciendo Gigi. Y cuando entré a la secundaria estuve en una y luego en otra y luego en otra. Y eso hizo que no tuviera muchos amigos, aparte de ser antisocial. Bueno, no, pero era muy tímida. Yo era de esas niñas que me encantaban las maquinitas de registradora, de escribir. Me la pasaba jugando todo el día, con papeles, con billetitos. Amaba esos juegos. Calcular el dinero y escribir. A los 15 años quise un viaje en vez de fiesta. Me fui a Nueva York, la ciudad que amo. Mi mamá era tan buena que también me hizo fiesta. Así que tuve viaje y fiesta. Cuando estaba en Estados Unidos estaba esperando el resultado más importante de mi vida. Sí, la prueba de embarazo. No es cierto. Los resultados para entrar a la preparatoria. ¿Y qué creen? Sí me quedé. 3 días para que fuera el 2011. Yo regresaba de Estados Unidos a Monterrey y me dio la peor noticia. Que había fallecido mi perrita Clay. Ha sido el peor año nuevo que he pasado en mi vida. Y la verdad aún no lo supero. Cuando pienso en Clay, me acuerdo de su carita y que siempre me hacía sonreír y jugar con ella. En la prepa conocí a muchas personas que fingían ser mis amigos y otras no, que realmente sí lo fueron. También ahí conocí a mi primer amor. Ya estoy en último año de preparatoria, ya casi la termino. Y mi problema es de que aún no decido bien mi carrera. Y esta soy yo. Vivo en la calle, fumo, me drogo, me la paso alcohólica todos los viernes. No es cierto, polinesios, no. Vivo en mi casa con mi familia, mis hermanos, mi perrita.
mis papás. No fumo, no tomo, no me drogo, no tengo ningún vicio. Me considero una niña sana. Me encanta el sushi, soy súper antojadiza, me encanta la comida chatarra, aunque a veces mi mamá no me deja comer todas esas cosas, pero a veces la como escondida. No es cierto, siempre le pido permiso. Bueno, no, a veces. Me gusta mucho bailar, aunque no soy bailarina, pero hago mi mayor esfuerzo. En un mes me vuelvo mujer ante la sociedad. Ok, no, nada más cumplo mis 18 años. Sí, ya sé que me estoy volviendo viejita, pero aún tengo 17, felizmente 17. Quiero a mi familia, amo a mis papás, amo a mis hermanos, amo a mi perrita, amo a mis amigos, a mi amor, a todos. A ustedes, polinesios, los amo. Aún recuerdo cómo empezó todo esto de plática polinesia. Fue un día, yo tan linda, iba a hacerme de cenar y que de repente mi hermano me sale del refrigerador. Desde ese momento yo me dio mucho coraje y dije, ¡ay, aquí no acaba todo! Y la verdad me gusta mucho hacer bromas, me gustan las reacciones de mis hermanos, me gusta mucho hacer bromas en la calle porque no sé cómo van a actuar las personas y lo que más me importa es de que a ustedes les guste, a ustedes polinesios, y por ustedes polinesios vamos a seguir haciendo muchísimo más bromas para hacerlos reír y que los desestresen. La verdad a mí ver las bromas me desestresan y me encanta hacer reír a las personas. Bueno, polinesios, créanme, esto va a seguir por mucho más tiempo. Y espero que les haya gustado mi Draw My Life. Esto es lo que soy yo. Y los amo, polinesios. ¡Adiós! Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Los amo, polinesios. Bye.